4. 8:17 y tenemos un contacto telefónico esta mañana con Samuel Fernández, experto en Derecho Internacional y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas. Y Samuel va a conversar con nosotros de este tema que hace días se habla de él, el famoso Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué significa? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Ha bajado el dólar? ¿Han habido cambios? Se habla de muchas complicaciones para quienes juegan, por ejemplo, en el fútbol inglés. Ha tenido muchas aristas este tema del Brexit y por eso queremos conversar hoy día con Samuel. Muy buenos días, Samuel. Gracias por contestarnos. Gracias. Encantado de estar con ustedes, Angélica. Muchas gracias, Samuel. En palabras simples, ¿cómo nos va a afectar a nosotros los chilenos el Brexit? ¿De qué debemos estar atentos, Samuel? Yo creo que debemos esperar todavía que se materialicen algunas cosas, porque hace una semana la noticia repercutió para empezar en los mercados, y eso evidentemente lo vimos. Claro. Sin embargo, se han ido estabilizando, pero los efectos importantes están por verse, porque el acuerdo que va a tener que volver a firmarse entre Gran Bretaña y el resto de los 27 de la Unión Europea todavía no están ni preparados, o sea, claro, no han hecho nada y los han sorprendido. Yo creo que el resultado sorprendió a todos, incluso a los partidarios del Brexit. Claro. Hay un antecedente que es interesante que el público conozca. Fíjense ustedes que los ingresos en Internet para averiguar lo que era la Unión Europea se alcanzó al 2000% más, pero al día siguiente de haber votado. Ya. O sea, votaron por algo que no sabían. Y esto es reveladora. Vale decir, hubo una cosa mucho más sentimental, una cosa de volver al Imperio Británico y separarse de estos burócratas europeos, que realmente medir las consecuencias. Ahora, estas consecuencias son las que están por verse, evidentemente. Claro. Claro, y a nosotros se ha dicho que podría afectar en nuestros fondos de pensiones por los movimientos de mercado que antes mencionaba. ¿Es tan efectivo eso? Sí, pueden abarcarlo momentáneamente. Por lo menos en los primeros días las bolsas repercutieron y los fondos perdieron muchísimo dinero, pero hoy día se han recuperado. Y esto en economía ha pasado muchísimas veces, y el problema no está tanto en los efectos económicos, sino en la incógnita. Y no sabemos cómo se va a materializar a futuro. Porque el gran proyecto europeo político, que es la Unión Europea, eso es lo que está por verse, y desgraciadamente no hay nada previsto. Van a tener que volver a negociar todo. ¿Qué pasa con los británicos que van a Europa? ¿Qué pasa con los europeos que trabajan en Gran Bretaña? Claro. ¿Qué pasa con nosotros cuando viajemos? Porque nosotros como chilenos tenemos un acuerdo de asociación política con toda la Unión Europea, pero si se desmembra Gran Bretaña, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a necesitar visa ahora para entrar? Claro. ¿Volvemos a lo antiguo? No lo sabemos, porque eso no está negociado todavía. O sea, fue, como usted decía en un comienzo, un golpe bajo de esta votación, este referéndum, claro, y ahora estamos en pañales. Fue una sorpresa. Realmente se votó de otra manera. Se votó por algo, por contra muchas cosas. Los británicos dijeron, me pongo en la postura de ellos, no, por supuesto no es la de uno, pero dijeron, a ver, estamos hartos con la burocracia que decide todo en Bruselas y nosotros tenemos muchas cosas que ellos hacen por nosotros. Luego dijeron, mire, hay una libre circulación de personas por toda Europa, estamos llenos de extranjeros, llenos de trabajadores de Europa del Este, tenemos a gente de la India, tenemos a gente de todos lados. Claro. ¿Qué pasa con estos europeos que entran y salen en Gran Bretaña como por su casa? Luego dijeron, a ver, oiga, ustedes deciden por nosotros y nosotros somos uno más. No, volvamos a tener la autonomía, la independencia, la decisión propia. Y esto pescó, pero tiene a los británicos en este minuto con un lío enorme. Claro, porque tienen los partidos divididos. Exacto. Al primer ministro que convocó al plebiscito renunciado, porque lo perdió, en definitiva fue la culpa de él. Los partidos que podrían, en fin, estar de acuerdo, que lo va a suceder, están todos peleando con todos. O sea, verdaderamente ha provocado mucho más efecto, muchísimos más, que lo que parecía algo relativamente simple, porque yo creo que ni los mismos partidarios del Brexit pensaban que iban a ganar. Además ganaron por un margen
muy chiquitito, Claro. y esto dividió a Gran Bretaña. Siempre se habló que no iba a suceder, que la mayoría iba a votar para mantenerse en Unión Europea, y fue sorpresa cuando nos Así es. enterábamos en la madrugada de la semana pasada que habían votado un 51%, creo que fue, ¿cierto? Como Claro. una diferencia muy mínima. O sea que ahora tenemos que esperar lo que va a pasar internamente como gobierno, primer ministro nuevo, ¿cierto? Y de Así es, ahí... y a ver quién va a ser y con qué política y con qué apoyo. Si el drama que tienen es uno solo, que es el más complicado de todo. Hay 17 o fracción de millones de británicos que le dijeron, mire, vámonos de esto. Claro. Y ahora tiene que respetar esta decisión. Sí. Ese plebiscito no es obligatorio porque fue una consulta voluntaria, pero ahora hay que negociar con el Parlamento y el Parlamento hacerlo oficial. Y luego el gobierno que sea, el que venga, no el que estaba, porque ese estaba partidario de quedarse, negociar con la Unión Europea. Y la Unión Europea, por supuesto que le va a hacer pagar bastante caro a los británicos este desaire y este desprecio. De hecho, están pidiendo que agilicen la salida, o sea, ahora como que están molestos. O sea, ustedes miren, se metieron en esto, ya ahora asúmanlo. Se equivocaron y ese ya es otro problema. Pero aquí no hay marcha atrás. Porque los europeos nos cansamos de esta cosa, esta veleidad británica, que se sienten superiores y que ellos tienen su propia moneda y manejan por la izquierda y hacen todo al revés, digamos. Ya, mire, ustedes quieren ser independientes y solitarios en esto, que en su isla, háganlo. Pero no nos moleste más a nosotros. Estoy hablando en forma muy simple, pero esta es la sensación que hay en el resto de Europa. Y el intercambio económico con nuestro país, como usted bien decía, también tenemos un acuerdo con la Unión Europea, pero ahora que el Reino Unido salga, eso también está al pendiente, o sea, no sabemos qué va a suceder. Así es, exactamente. Las condiciones no las sabemos. Por ejemplo, hay algunas de productos que son los más exportados por Chile, como por ejemplo vino, fruta, arándanos, una serie de materias. Y nosotros también recibimos productos británicos. ¿En qué condiciones van a seguir? Vamos a mantener las tasas arancelarias que van a ser las que hemos tenido con un país. Va a haber que negociar todo de nuevo y en las condiciones que todavía no se saben. Por eso que lo más difícil es el golpe a la unidad política europea y la consecuencia a todo el resto de los países como nosotros, que tenemos ese intercambio, porque estamos hablando de unas páginas que hay que escribir. Todavía no hay nada escrito y no sabemos las condiciones. Ahora, parece más dramático puesto así, pero en definitiva yo creo que va a primar un poco la cordura y va a primar algo importante, va a primar el realismo. Ni le conviene a los europeos hacer un muro contra los británicos, ni a ellos con Europa, y a nosotros tampoco, ni a ellos con nosotros. De manera que esto todo está en un realismo distinto. Y ese realismo es el que va a tener que imponerse en buenas negociaciones, pero tener mucho cuidado en lo que negociemos a futuro. Vamos a tener que estar atentos en lo que pasa en los próximos días, meses, para poder ir viendo cómo se organiza todo entonces luego de este famoso Brexit. Así es, y sobre todo, como tú señalas muy bien, es una cosa de largo plazo. Aquí no hay nada automático, todo está por hacerse y las condiciones son inciertas. Y por supuesto hay consecuencias, ya a nadie le va a convenir en definitiva, tanto que están tratando en este momento de ver cómo aminorar los efectos, si son irreversibles, o bien ver hasta dónde podrían, y esto especulo porque es algo que no está previsto, reconsiderar, vale decir, ¿qué va a pasar internamente? ¿Se les va a separar Escocia? Claro. ¿Va a separarse Irlanda? Porque no olvidemos, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ese es el nombre oficial. Sí. Y ahí el Reino Unido va a seguir siendo unido. No sé. Siempre hubo sus diferencias. Sí, siempre han tenido diferencias irlandeses, escoceses con los ingleses, ¿cierto? Entonces, pero claro, se hablan hasta idiomas distintos. Claro. Sí, o sea, como eso. Es bastante sorprendente todo, Samuel. Muchas gracias por conversar con Pudahuel. Le agradecemos este contacto. Que tenga muy buen día. No, al contrario, muchísimas gracias. Ha sido un agrado.